Mientras revisaba el buzón, mi nieto me empujó al suelo, haciéndome sangrar intensamente y dijo: «Lárgate y muérete, vieja». Unos días después, estaba de rodillas, suplicando frente a mí: «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Jamás imaginé escuchar esas palabras salir de la boca de mi propia sangre, del niño que crié desde los 5 años, desde que mi hija, su madre, murió en ese horrible accidente de auto en E. El mismo niño por quien renuncié a todo. Me llamo Elena Márquez. Tengo 68 años y hace 3 meses mi nieto Mateo intentó matarme. Era una mañana fresca de octubre. Recuerdo el crujir de las hojas secas bajo mis pies mientras caminaba hacia el buzón. Mateo había venido más temprano pidiéndome dinero otra vez. Algo sobre inversiones que salieron mal. Su tercera emergencia. «Este año, abuela, solo necesito 50,000 para volver a levantarme», me dijo, con una voz cargada de lo que antes pensaba que era angustia verdadera. «El negocio va a despegar, te lo juro. Ya le había dado dinero antes, tantas veces que perdí la cuenta. Pagué su universidad, ayudé con el enganche de su casa, cubrí los gastos de su boda con Isabel. Pero esa mañana algo cambió en mí. Tal vez fue que no me miraba a los ojos, o cómo revisaba el reloj una y otra vez, impaciente. «Mateo, ya no puedo seguir haciendo esto», le dije, con una voz más firme de lo que esperaba. «Revisé tu plan de negocios y no tiene sentido. Creo que necesitas ayuda profesional, no más dinero». Su cara se transformó. Luego, la máscara se cayó. Solo por un instante, pero lo suficiente para que yo viera algo que nunca había notado. Algo frío, calculador. «No entiendes», soltó. «Esto es diferente. Necesito ese dinero. Lo siento, pero no». Fue entonces cuando empezó a seguirme afuera. Pensé que solo quería seguir discutiendo, pero su respiración había cambiado. Rápida, superficial. «Sabes, abuela, tienes esta casa enorme, todo este dinero, ¿y para qué? Solo estás desperdiciándote aquí». Me giré hacia él al pie de la entrada. «Mateo, ya basta». «No, no basta. ¿Sabes todo lo que Isabel y yo podríamos hacer con tu dinero? En lugar de eso, lo estás acaparando como una egoísta». «Creo que deberías irte», le dije, llevándome instintivamente el suéter más cerca al cuerpo. Lo que pasó después se repite una y otra vez en mi cabeza como una película lenta. Antes de tocarme, él dijo: «Lárgate y muérete, vieja». El rostro de Mateo deformado por la rabia, sus manos en mis hombros, la fuerza del empujón, la terrible sensación de flotar antes de estrellarme contra el concreto, el crujido de mi cabeza contra la banqueta, la calidez húmeda que se esparcía bajo mí. Quedé ahí, con el mundo girando sin poder moverme. Mateo estaba de pie sobre mí, su rostro era un borrón. Pensé que me ayudaría a levantarme, que llamaría a una ambulancia, que mostraría algo de remordimiento. En cambio, sacó su celular. «Está hecho», dijo a alguien del otro lado de la línea. Su voz era fría, distante. Se cayó, se golpeó la cabeza muy fuerte. «Hay mucha sangre». Una pausa. «No, todavía no llamo al 911, no va a sobrevivir. Voy a esperar un poco, luego llamaré y diré que la encontré así». Pensó que no lo oía, que ya me estaba yendo, pero escuché cada palabra, cada una cortando más hondo que la herida en mi cabeza. Mi propio nieto planeando mi muerte en la casa familiar, esperando que muriera para quedarse con todo. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada, con la sangre acumulándose alrededor de mi cabeza, luchando por no perder el conocimiento. La señora Winters, la vecina de enfrente, me encontró. Salía a pasear a su perro y me vio en el suelo. Después me dijo que Mateo estaba sentado en los escalones del porche, revisando su celular mientras yo me desangraba en la banqueta. «Dios mío, Eleanor», gritó ella mientras corría hacia mí. «¿Qué pasó?» «Mateo, llama a una ambulancia».
Él fingió sorpresa, acercándose apresuradamente como si apenas se diera cuenta de mi presencia. Abuela, ay no, justo iba a verle. ¿Cómo estaba? Llegó la ambulancia. Los paramédicos trabajaban sobre mí con urgencia en la voz. Recuerdo trozos sueltos, la mascarilla de oxígeno, la luz intensa dentro de la ambulancia, la cara de Mateo inclinada sobre mí, representando preocupación para los demás. «Aguanta, abuela», dijo mientras me tomaba la mano, asegurándose de que los paramédicos lo vieran. Pero en sus ojos no había ternura, solo frialdad calculadora. En el hospital me dijeron que tenía una conmoción cerebral grave y que necesitaba puntos por una herida en la cabeza. El doctor comentó que tuve suerte de que mi vecina me encontrara a tiempo. Con golpes así, especialmente a su edad, el tiempo lo es todo, explicó. A mi edad. En eso se basaba Mateo, en que con 68 años no tendría fuerzas para resistir la caída, que mi cuerpo se rendiría sin mucho esfuerzo. Yacía en esa cama de hospital, conectada a monitores, y tomé una decisión. Mateo pensaba que yo era débil, desechable, un obstáculo que se resolvería solo. Le iba a demostrar cuán equivocado estaba. Cuando la enfermera entró a revisar mis signos vitales, le pedí papel y pluma. Mis manos temblaban mientras escribía todo lo que había ocurrido, exactamente como lo recordaba. Luego le pedí que lo atestiguara y lo firmara. Ella parecía confundida, pero obedeció. Esa noche, mientras Mateo y su esposa Isabel me visitaban con palabras amables y caricias fingidas para el beneficio del personal, los observé de verdad. Cómo se miraban cuando pensaban que no los veía. Cómo Isabel preguntaba repetidamente si ya tenía todos mis asuntos en orden. Cómo Mateo mencionó, como quien no quiere la cosa, que quizá debería considerar mudarme con ellos para que pudieran cuidarme. Tenemos ese cuarto de huéspedes grande en la planta baja, dijo Isabel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No tendrías ni que preocuparte por las escaleras, ni por testigos, pensé. ¿Qué? Detalle tan considerado, logré decir, mi voz débil, no por la herida, sino por el esfuerzo que hacía para contener mi rabia. Lo voy a pensar. Se fueron satisfechos. Creían tenerme exactamente donde querían, pero estaban muy equivocados. En esa habitación blanca, con el dolor latiendo en mi sien, me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de justicia, de recuperar mi vida de quienes solo me veían como una herencia esperando a ser cobrada. Mateo no tenía idea de lo que había despertado en mí aquel día en la acera. Pensaba que había dejado atrás a una anciana indefensa, sangrando sobre el concreto. En cambio, había creado su peor pesadilla. 3 días en el hospital me dieron suficiente tiempo para pensar. Los doctores estaban preocupados por mi recuperación, no solo por las heridas físicas, sino por el trauma emocional de lo que todos asumían había sido una caída accidental, si tan solo supieran. La mañana del 4.º día, la doctora Carmen entró durante su ronda. Era diferente a los otros médicos, más joven, más atenta. Revisó mi expediente y luego me miró directo, a los ojos. «Señora Márquez, hay algo que me inquieta sobre su caso», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de ella. «El ángulo de su herida no coincide con una simple caída». El corazón me latía con fuerza. Aún no había contado la verdad a nadie. No sabía si debía hacerlo. «¿A qué se refiere?», pregunté apenas en un susurro. Se sentó al borde de mi cama. «Trabajé 2 años en una clínica de abuso a personas mayores antes de estar aquí. He visto heridas como la suya antes». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señora Márquez, ¿alguien le hizo daño?». La franqueza de su pregunta me llenó los ojos de lágrimas. Después de tantos años de mantenerme fuerte, de criar sola a mi hija tras la muerte de mi esposo y luego cuidar de Mateo cuando la perdí, no estaba acostumbrada a mostrarme vulnerable,
pero había algo en la doctora Carmen que me inspiraba confianza. «Mi nieto», dije al fin. Me empujó. Esperaba que no me creyera. En cambio, ella asintió lentamente. Lo sospechaba. «Los moretones en tus brazos coinciden con huellas de manos». Se inclinó hacia mí. «Señora Márquez, tenemos que reportar esto». «No», respondí enseguida. «Aún no». «Pero doctora Carmen, por favor, necesito tiempo para entender bien qué hacer. Si lo denunciamos ahora, él lo negará todo. Será su palabra contra la mía». Ella frunció el ceño. «¿Le temes?» «No es miedo», la corregí. «Estoy planeando». Algo en mi tono debió convencerla. Me observó en silencio durante un buen rato. Luego sacó su tarjeta y escribió algo al reverso. «Este es mi número personal. Llámame cuando quieras». Dudó un segundo. «Te daré algo de tiempo, pero no puedo ignorar esto para siempre. ¿Lo entiendes?». Asentí, escondiendo la tarjeta bajo la almohada. Esa tarde, Mateo y Isabel vinieron otra vez, trayendo flores y un osito de peluche como si fuera una niña. Mateo tenía perfeccionado su papel de nieto preocupado, pero ahora que estaba atenta, pude ver el cálculo detrás de sus ojos. «Buenas noticias, abuela», anunció alegremente. «Ya preparamos la habitación de invitados. El doctor dice que puedes salir mañana y te llevaremos directo a casa con nosotros». Isabel asintió con entusiasmo. «Incluso contratamos una enfermera de medio tiempo para ayudarte con tu recuperación. Todo está listo». Seguro que sí, pensé. Una enfermera elegida por ellos que les informaría todo. Quizá hasta los ayudaría a manejar mis medicinas. Ya había escuchado demasiadas historias en el centro de adultos mayores sobre padres ancianos sobremedicados por hijos ambiciosos. «Qué generosos», dije, con voz débil, fingiendo fragilidad. Pero pensaba que tal vez me recuperaría mejor en mi propia casa, con mis cosas alrededor. La sonrisa de Mateo se tensó. «Abuela, sé razonable. No puedes estar sola ahora. Podrías caerte otra vez o ser empujada», pensé. «Tal vez solo unos días», cedí, notando el alivio en su rostro. Creía que me había rendido, pero necesito pasar por mi casa primero, recoger algo de ropa, mis medicamentos. «Yo puedo llevarte todo eso», se ofreció Isabel demasiado rápido. «No, no», insistí. «Hay cosas personales que necesito. Cosas de mujer, ya sabes». Solté una risita tímida. Isabel retrocedió como sabía que haría. Además, debería revisar la casa, asegurarme de que todo esté apagado. Mateo y Isabel se miraron entre ellos. «Claro, abuela, te llevaremos primero». Esa noche, después de que se fueron, hice 2 llamadas desde mi habitación de hospital. La primera fue a Jacobo Ramírez, abogado de mi difunto esposo, y una de las pocas personas en 1600 las que aún confiaba por completo. Le conté todo, todo. Mi voz firme a pesar del peso de lo que revelaba. «Ellaner, esto es grave», dijo Jacobo. Su voz habitualmente tranquila se volvió tensa por la preocupación. «Debemos ir con la policía». «Aún no», le dije. «Necesito pruebas primero. Ahora mismo es solo mi palabra contra la suya. ¿Qué necesitas que haga? Reúnete conmigo en mi casa mañana al mediodía. Lleva los papeles del testamento y, Jacobo, no le digas a nadie que vas a venir». Mi segunda llamada fue para Sofía Ortega, mi amiga más antigua y ejecutora de mi testamento actual. Le pedí que también viniera a la casa, pero 1 hora después de la llegada de Jacobo. A la mañana siguiente, Mateo llegó para llevarme a casa, todo sonrisas y atenciones suaves. Trajo una silla de ruedas y se empeñó en empujarme él mismo. Cada vez que sus manos tocaban las agarraderas detrás de mí, la piel se me erizaba. «Pasaremos por tu casa primero, como pediste», dijo al ayudarme a subir a su camioneta. «Pero trata de no excederte, ¿sí? El doctor dijo que necesitas descansar». Asentí dócilmente. «Claro, querido. Solo recogeré unas cuantas cosas». El camino de regreso a casa se sentía como un sueño. Pasamos por calles que conocía bien, el parque donde solía llevar a Mateo a jugar,
la nevería donde celebramos su graduación de la prepa. Recuerdos de un muchacho que ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Al llegar a mi entrada, noté que Isabel ya estaba ahí, su carro estacionado en la banqueta. «Ah, Isabel vino a ayudar», dije intentando sonar contenta. «Sí, quiso asegurarse de que no se nos olvidara nada importante», respondió Mateo, evitando mirarme a los ojos. «O para asegurarse de que no haga nada que tú no quieres», pensé. Dentro de la casa, Isabel ya estaba arriba. Se oían los cajones abrirse y cerrarse. Mateo me ayudó a sentarme en mi sillón favorito de la sala. Luego miró su reloj. «Voy a ayudar a Isabel a encontrar tus cosas», dijo. «Tú solo descansa aquí, ¿sí?» Apenas subió las escaleras, saqué mi celular y le mandé un mensaje a Jacobo. «Ya están arriba, la puerta principal está sin seguro». 3 minutos después, Jacobo entró en silencio, su portafolio legal en mano. Apenas se había sentado frente a mí cuando la voz de Isabel resonó desde el segundo piso. «Mateo, ven a ver esto». El tono urgente me indicó que habían encontrado algo que consideraban valioso, probablemente la caja de joyas en mi closet, la que tenía las perlas falsas y bisutería que dejé a propósito a la vista. «Están buscando cosas de valor», le susurré a Jacobo. «No tenemos mucho tiempo». Jacobo asintió y abrió su portafolio. «He redactado un Nuevo Testamento como pediste, pero Elena, ¿estás completamente segura de esto?» «Más segura que de nada en mi vida», respondí, tomando los papeles. Firmé donde me indicó, mi mano firme a pesar de todo. Apenas habíamos terminado cuando sonó el timbre. Sofía llegó justo a tiempo. Mateo bajó corriendo las escaleras. «¿Quién es?» «Abuela, ¿esperas a alguien?» «Oh», dije con inocencia, «debe ser Sofía». Le pedí que me trajera un poco de mi té especial. La comida del hospital me cayó pésimo. Mateo me miró con sospecha, pero abrió la puerta. Sofía entró, vio mi cabeza vendada y corrió a mi lado. «Elena». «Dios mío, ¿estás bien? Cuando llamaste por la caída, no imaginé que fuera tan grave. Estaba actuando a la perfección. Éramos amigas desde hace 40 años. Sabía exactamente lo que necesitaba sin que se lo dijera». «Estoy bien, querida», le aseguré, y luego señalé a Jacobo. «¿Recuerdas a Jacobo Ramírez, verdad? El abogado de mi esposo». Sofía asintió. «Claro que sí». La cara de Mateo se puso pálida. «¿Qué está pasando, abuela? ¿Por qué está aquí tu abogado?». Le sonreí, dejando que un ligero filo se asomara bajo mi fachada de dulce abuelita. «Solo estoy actualizando unas cosas después del accidente. Querido, uno nunca sabe qué pueda pasar a mi edad. ¿No es eso justo en lo que estás apostando?». La expresión de Mateo valió cada segundo del dolor que había soportado. Su máscara cuidadosamente fabricada se resquebrajó, dejando ver el pánico debajo. «¿Qué quieres decir?», tartamudeó, con la voz más aguda de lo normal. «No entiendo por qué necesitas un abogado ahora». Le puse mi mejor cara de abuelita confundida. «Bueno, querido, después de una caída tan fea, me di cuenta de lo frágil que es la vida. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden». Jacobo carraspeó, siguiendo el juego con maestría. Procedimiento estándar después de un accidente. Serio, especialmente a la edad de la señora Márquez. Nada de qué preocuparse. Isabel apareció al pie de las escaleras con una maletita en las manos. Sus ojos volaron entre todos nosotros, analizando la escena al instante. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz dulce como miel, pero sus ojos tan afilados como una navaja. «La señora Márquez solo estaba firmando unos documentos legales actualizados», explicó Jacobo guardando los papeles en su portafolio. «¿Qué clase de documentos?», presionó Isabel, dejando la maleta en el suelo y acercándose a Mateo. Moví la mano con desdén. «Ay, solo son cosas legales aburridas. Nada de lo que ustedes, los jóvenes, tengan que preocuparse». Me giré hacia Sofía. «¿Trajiste mi té, querida?».
Sofía dio unas palmaditas a su bolso. Claro, Eleanor. ¿Y esas galletas digestivas que te gustan? Perfecto. Me volví hacia Mateo y Isabel. ¿Por qué no terminan de empacar mientras tomo una taza de té rápida con Sofía? El doctor dijo que debía intentar mantener mis rutinas lo más normales posible. Mateo dudó, con ganas evidentes de saber qué había firmado, pero sin atreverse a preguntar directamente, sin revelar sus verdaderas intenciones. Ya casi terminamos arriba, dijo finalmente Isabel. Pero no te tardes mucho, Eleanor. Necesitas descansar en una cama de verdad, no sentada en una silla. En cuanto volvieron a subir, me incliné hacia Jacobo y Sofía. Ya está hecho, susurré. Jacobo asintió. Desde hoy todo tu patrimonio está en el fideicomiso irrevocable del que hablamos. Mateo ya no es tu beneficiario principal. Sofía me apretó la mano. ¿Estás segura de que quieres irte con ellos, Elena? Puedes quedarte conmigo. Negué con la cabeza. No, necesito ver exactamente qué están planeando. Además, todavía no he terminado. Jacobo frunció el ceño. Ten cuidado, Eleanor. Si ya fue capaz de empujarte una vez. Lo sé, respondí. Pero tengo protección, una que ellos no conocen. Busqué en mi bolso y saqué la tarjeta que me había allí dado la doctora Carmen. Necesito un favor más. Jacobo, ¿puedes llamarla? Dile que he aceptado documentarlo todo, pero lo haré a mi manera. 30 minutos después, Mateo y Isabel ya habían empacado lo que consideraban esencial. Mis medicamentos, algo de ropa y, curiosamente, mi libreta de direcciones y los archivos financieros que guardaba en mi oficina. Ni siquiera intentaron ocultar que habían estado husmeando. Al prepararnos para salir, pedí usar el baño. Una vez adentro, le escribí rápido a Sofía. Recuerda, 6:00 p.m. mañana. Lleva todo lo que hablamos. El trayecto hacia la casa de Mateo y Isabel estuvo cargado de tensión. Fingí estar dormida en el asiento trasero, mientras ellos murmuraban con urgencia en el frente, echando miradas rápidas hacia mí para asegurarse de que no los escuchaba. No puedo creer que llamara a un abogado, siseó Isabel. Cálmate, respondió Mateo. Eso no cambia nada. Aún confía en nosotros. Casi solté una carcajada. Si supieran. Su casa era justo lo que esperarías de una pareja joven que vive por encima de sus posibilidades. Enorme, con muebles, caros que aún tenían las etiquetas y autos de lujo en el garaje que sospechaba ni siquiera estaban pagados por completo. Siempre habían vivido así, gastando lo que no tenían y acudiendo a mí cuando las cuentas les pasaban factura. El cuarto de invitados que me habían preparado estaba en la planta baja, lejos de su habitación en el segundo piso. Estaba bien, decorado, pero se sentía como una celda. Las ventanas tenían cerraduras nuevas, para tu seguridad, abuela. Y noté una pequeña cámara en la esquina del techo. ¿Y eso qué es?, pregunté inocentemente señalando la cámara. Ah, eso es solo por seguridad, explicó Isabel rápido. Tenemos por toda la casa. Más bien para vigilarme, seguramente. Qué considerados, murmuré. Esa noche llegó la enfermera que habían contratado. Se llamaba Verónica, una mujer delgada de unos 40, con una eficiencia que rozaba la frialdad. Me revisó los signos vitales, examinó la herida en la cabeza y me dio los medicamentos de la noche. La señora Márquez necesita descansar ahora, anunció a Mateo y Isabel. Me quedaré hasta que esté tranquila. En cuanto se fueron, el comportamiento de Verónica cambió. Se acercó, revisando mis vendajes con un cuidado genuino. La doctora Carmen me envió, susurró. No soy realmente de la agencia que ellos creen haber contratado. Sentí un alivio inmenso. Entonces eres una amiga, dije simplemente. Y estoy aquí para asegurarme de que estés a salvo. La doctora Carmen está muy preocupada por tu situación. Miré hacia la cámara en la esquina. No te preocupes. Por eso, dijo Verónica siguiendo mi mirada. La he estado bloqueando de vez en cuando.
Pensarán que son fallas técnicas. Ella presionó un pequeño dispositivo que llevaba escondido en el bolsillo y la diminuta luz roja de la cámara se apagó. Podemos hablar con libertad unos 3 minutos antes de que tenga que volver a encenderla. Están tramando algo, susurré con urgencia. No sé exactamente qué, pero lo sabemos, me interrumpió Verónica. El doctor Carmen ha visto situaciones así antes. Probablemente intentarán darte demasiados medicamentos, hacerte ver confundida y luego solicitar la tutela legal. Sentí el hielo recorrerme las venas. ¿Cuánto tiempo tengo? No mucho, 1 semana, quizás 2, antes de que empiecen el proceso. Verónica sacó algo de su bolso. Toma, lleva esto contigo siempre. Parece un dije médico, pero en realidad es un dispositivo de grabación y botón de emergencia. Recibí el aparatito, parecido a los colgantes de alerta médica que muchas de mis amigas usaban. Si alguna vez estás en peligro inmediato, presiónalo 3 veces rápido, me indicó Verónica. Si no, solo manténlo encendido. Graba todo. Miró su reloj. Ya debo volver a activar la cámara. Toma estas pastillas. Me dio lo que parecía ser mi medicación habitual. Son solo vitaminas, no hacen daño, vitaminas inofensivas, pero ellos creerán que estás tomando los sedantes que pidieron. Cuando Verónica se fue, me quedé en la cama pensando. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la tenue luz intermitente de la cámara que me vigilaba. Apreté el colgante bajo la manta. Su presencia me daba una extraña tranquilidad. Aún no había contado a nadie todo mi plan. Ni a Jacobo, ni a Sofía, ni siquiera al doctor Carmen. Conocían partes, pero no el todo. Creían que solo intentaba protegerme, impedir que Mateo se adueñara de mis bienes, pero yo quería algo más que protección, quería justicia. A la mañana siguiente, Mateo me trajo el desayuno a la cama, algo que jamás había hecho antes. El pan tostado estaba dorado a la perfección, los huevos justo como me gustan. Se sentó al borde de la cama, observándome comer con una atención que para alguien más parecería afectuosa. ¿Cómo te sientes hoy, abuela?, preguntó con voz suave. Un poco nublada, mentí, actuando exactamente como sabía que esperaban. Esas pastillas me hacen sentir rara. Él asintió, fingiendo comprensión. Es normal. El doctor dijo que al principio podrían confundirte un poco. Dudaba mucho que un médico de verdad hubiera dicho eso. Mateo, dije, forzando un leve temblor en mi voz. Estuve pensando en lo que dijiste antes, sobre que mi casa ya es demasiado para mí. Sus ojos se iluminaron, aunque intentó ocultar su entusiasmo. Sí, quizás tienes razón. Tal vez sea momento de considerar otras opciones. Disimuló su sonrisa. Me alegra que estés pensando con claridad, abuela. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, querido. Le acaricié la mano. De hecho, pensaba que podríamos revisar mis finanzas pronto, asegurarnos de que todo esté en orden. Casi se le hacía agua a la boca con la idea. Me parece excelente. Con gusto te ayudo con eso. Quizás mañana, cuando te sientas con más fuerza. Sería estupendo, respondí con una débil sonrisa. Ahora me siento cansada. Creo que descansaré un poco más. Claro, dijo, mientras retiraba la bandeja del desayuno. Llámame si necesitas algo. Apenas cerró la puerta, escuché sus pasos apresurados mientras corría a contarle a Isabel las buenas noticias. Sonreí sola, me acomodé entre las almohadas y esperé. Las piezas comenzaban a encajar. Al mediodía, escuché los susurros emocionados de Mateo y Isabel en la cocina. Ya ni se molestaban en disimular, confiados en que los medicamentos me habían dejado en una neblina. Prácticamente nos ofreció firmarlo todo, decía Mateo. Te dije que funcionaría. La voz de Isabel sonaba más prudente. No cantes victoria aún. La aparición del abogado no estaba en el plan. Tenemos que apurarnos. Tranquila. Ella confía en mí. Siempre lo ha hecho. Ese es su punto débil. Sus palabras me atravesaron como vidrios rotos. Esa era su debilidad. Mi amor por él, los años
que pasé criándolo, todo se convirtió en un punto débil para aprovecharse. Toqué el dije grabador que llevaba bajo mi camisón, asegurándome de que estuviera registrando cada palabra. El timbre sonó justo a las 6 de la tarde, como lo habíamos previsto. Desde mi habitación, escuché a Isabel contestar. «Oh, hola, Sofía». «Cierto, la amiga de Elanar». «Sí, querida. Traje algunas cosas que Elanar me pidió. ¿Está despierta?» «Ha estado descansando casi todo el día. La medicina». «No me quedaré mucho», interrumpió Sofía con voz firme. Le prometí a Elanar que traería esto. Sonreí para mis adentros. Sofía había sido mi mejor amiga desde nuestros tiempos de maestras hace más de 40 años. Nunca dejó que nadie la pisoteara. Mi puerta se abrió unos minutos después. Sofía entró, seguida de cerca por Isabel, cuyos ojos se movían inquietos por la habitación. «Eleanor», exclamó Sofía mientras se acercaba rápido a mi cama. Llevaba una bolsa grande. «¿Cómo te sientes, querida?» «Mejor ahora que estás aquí», respondí con sinceridad. Sofía miró a Isabel. «¿Podemos tener un momento a solas? Cosas de mujeres, ya sabes». Isabel dudó. «Elanar necesita descansar y el doctor dijo...» «Está bien, Isabel», dije con una voz que combinaba gratitud y fragilidad. «Sofía no tardará». Cuando Isabel finalmente salió y cerró la puerta, Sofía activó de inmediato el inhibidor de señal que Verónica me había dejado. «Tenemos como 3 minutos», susurró, mientras sacaba cosas de su bolsa. «Jacobo y yo encontramos esto en la caja fuerte de tu oficina, justo donde dijiste». Me pasó un sobre de manila grueso. Dentro había documentos que había estado reuniendo durante años. Estados de cuenta bancarios con el dinero que le presté a Mateo, correos donde prometía devolvérmelo y registros de mis inversiones en sus negocios fallidos. Más de $300,000 en total. «Perfecto», susurré mientras revisaba los papeles rápidamente. «¿Y lo otro?» Sofía sacó una grabadora digital pequeña. Estaba justo donde dijiste, escondida en el estante de libros. La revisé y funciona. Grabó todo. Me temblaron las manos al tomar el aparato. 2 días antes de mi accidente, Mateo vino a pedirme dinero otra vez. Anticipando el enfrentamiento, escondí una grabadora en la estantería del salón. Lo que capturé fue peor de lo que imaginé. «¿Lo escuchaste?», pregunté. Sofía asintió, con una expresión sombría. «Elanar, es peor de lo que pensabas. Él y Isabel llevan meses planeando esto». Presioné play, bajando el volumen. La voz de Mateo llenó la habitación. «Solo necesitamos que firme el poder legal una vez que controlemos sus finanzas. Vendemos la casa, movemos sus bienes y luego la naturaleza hace lo suyo». La voz de Isabel. «Tu abuela es terca. ¿Y si se niega?» «Entonces, creamos una situación donde no tenga opción. Hay maneras de hacer que los ancianos parezcan incompetentes. La medicina adecuada, unos cuantos incidentes simulados». Detuve la grabación con el estómago revuelto. Aunque ya sabía lo que había hecho, escucharlo todo tan fríamente era devastador. «Hay más», dijo Sofía en voz baja. «Hablaron de planes específicos, incluso...» Vaciló. «Hacer que tu caída pareciera un accidente si era necesario». Por un momento no pude hablar. Lo sospechaba, claro, después de que me empujó, pero oír que llevaban meses planeando mi muerte. «Necesito salir de aquí», susurré. «Esta noche», afirmó Sofía, «Jacobo ya tiene todo listo. El doctor Carmen preparó un lugar seguro en el hospital por ahora». Negué con la cabeza. «No. Si me voy ahora, sabrán que algo anda mal. Podrían destruir pruebas, cubrir sus huellas. Necesitan creer que todavía estoy cayendo en su juego». Sofía se veía preocupada. «Eleanor, no es seguro. Solo un día más», insistí. «Mañana Mateo quiere revisar mis finanzas. Ahí es cuando voy a soltar la trampa». Sofía no parecía convencida, pero me conocía lo suficiente como para no discutir.
Al menos lleva esto contigo, dijo, sacando algo más de su bolso. Un pequeño bote, gas pimienta, guárdalo bajo la almohada. Lo escondí justo cuando la luz del inhibidor de señal parpadeó, señalando que nuestro tiempo privado se acababa. Sofía rápidamente escondió los documentos y la grabadora en el fondo falso de mi neceser. Mateo y Isabel jamás pensarían en buscar ahí. Cuando Isabel vino a vernos un minuto después, estábamos viendo álbumes de fotos que Sofía había traído, recordando viejos tiempos. Después de que Sofía se fue, interpreté mi papel a la perfección, la abuela cada vez más confundida, dócil y confiada. Cuando Verónica llegó para mi revisión nocturna, me dio más medicamentos que fingí tomar con obediencia. Ya sola, recuperé la grabadora y escuché toda la conversación que Sofía había traído. Las lágrimas corrían por mi cara al escuchar a Mateo y Isabel hablar de sus planes con un nivel de crueldad escalofriante. No solo querían quedarse con mi dinero, también planeaban asegurarse de que no viviera lo suficiente para arrepentirme. Una vez que tengamos control de sus cuentas, dijo Mateo, la mudamos al asilo Pinterest. Ese lugar es perfecto, poco personal, mínima supervisión. Con su condición y los medicamentos adecuados, no durará 6 meses. Isabel se había reído. Reído de verdad. Yo lo había criado desde que tenía 5 años. Le cambié los pañales cuando mojaba las cama. Pasé noches en vela cuando tenía fiebre. Fui a cada obra escolar. Cada partido de béisbol lo ayudé con las solicitudes de la universidad. Le presté dinero cada vez que lo pidió. Y todo ese tiempo, el dulce niño que pensé conocer se había convertido en este monstruo. La mañana llegó con una calma extraña. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cuando Mateo trajo mi desayuno, le sonreí débilmente. «Mateo, querido», dije con la voz deliberadamente temblorosa. «He estado pensando en lo que hablamos sobre mis finanzas». Dejó la charola, apenas pudiendo contener su entusiasmo. «Sí, abuela. Me gustaría revisar todo hoy si es posible. Mis cuentas, la casa, todo». Sus ojos brillaron. «Claro, puedo ayudarte. Con todo eso. Asegurarme de que todo esté en orden». «Seguro que sí», pensé. «Hay una carpeta en mi neceser», dije. «Mi información bancaria. ¿Podrías traérmela?» Mateo casi se lanzó por mi bolsa, revolviendo hasta encontrar la carpeta. No la oculta con las pruebas, sino una falsa que había preparado con la ayuda de Sofía. «Tal vez, después del desayuno, podríamos revisarlo todo», sugerí. «Por supuesto», dijo Mateo, sin poder ocultar su sonrisa. «Voy por Isabel. Ella es buena con las cosas de dinero». Mientras salía apurado de la habitación, toqué el colgante grabador, asegurándome de que estuviera activo. Luego metí la mano bajo la almohada, sintiendo la forma tranquilizadora del gas pimienta. La trampa estaba puesta. Solo necesitaba que la presa caminara hacia ella. Mateo regresó con Isabel, los dos tratando de ocultar su emoción con expresiones de falsa preocupación. Isabel traía una libreta y una pluma, como si estuviéramos a punto de tener una simple charla sobre finanzas en vez de lo que ellos esperaban. Fuera la entrega total de mis ahorros de toda la vida. «Vamos a asegurarnos de que estés cómoda primero, Eleanor», dijo Isabel, esponjando mis almohadas con fingida ternura. «Gracias, querida», respondí con voz frágil. Había perfeccionado el arte de parecer más débil de lo que era. Manos temblorosas, miradas confusas de vez en cuando, leves muecas de dolor. «Son tan buenos conmigo». Mateo acercó sillas a mi cama. «Entonces, abuela, mencionaste que querías revisar tus cuentas». «Sí», dije, señalando la carpeta que había recuperado. «Todo debería estar ahí. Mis cuentas bancarias, inversiones, el título de propiedad de la casa». Isabel apenas podía contenerse mientras Mateo abría la carpeta y comenzaba a revisar los documentos. Observé cuidadosamente sus rostros, la emoción creciente, las miradas rápidas que se intercambiaban, las sonrisas apenas contenidas. «Esto es muy completo, abuela».
dijo Mateo con voz de preocupación profesional. Pero manejar todo esto debe ser abrumador para ti ahora. Lo es, admití, suspirando profundamente. Por eso he estado pensando, tal vez sería mejor que otra persona se encargara de todo. Tiene sentido, intervino Isabel con rapidez. Mucha gente de tu edad siente que los temas financieros son demasiado agobiantes. Podríamos ayudarte, ofreció Mateo, tratando de sonar reacio en lugar de ansioso. Digo, si eso es lo que tú quieres. Bajé la mirada hacia mis manos como si lo estuviera considerando. Creo que eso sería lo mejor. Desde mi caída ya no soy tan aguda como antes. Eso le pasa a todos, dijo Isabel en tono reconfortante. Lo importante es que estés bien cuidada. Mateo metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. De hecho, abuela, me tomé la libertad de preparar unos papeles que podrían ayudarte. Es un poder notarial. Nos permitiría manejar tus finanzas por ti, sin más estrés. Qué conveniente que ya tuviera el documento listo. Lo tomé con las manos temblorosas, fingiendo que me costaba leer la letra pequeña. Parece muy completo, murmuré. Es un formato estándar, me aseguró Mateo. Nada complicado, solo facilita todo. Dejé el papel sobre mis piernas. Antes de firmar algo, tengo algunas preguntas. Claro, dijo Mateo, aunque pude ver un destello de impaciencia en sus ojos. ¿Qué pasaría con mi casa?, pregunté con inocencia. Mateo y Isabel se miraron rápidamente. Bueno, comenzó Isabel con cuidado. Tu casa es bastante grande para una sola persona y los costos de mantenimiento son altos. Estábamos pensando, continuó Mateo, que quizás tendría más sentido venderla. Invertir el dinero en algo seguro para tu cuidado. Entiendo, asentí lentamente. ¿Y dónde viviría? Con nosotros, por supuesto, respondió Isabel sin dudar. Al menos al principio. Al principio. Esa palabra quedó flotando entre nosotros. ¿Y después? Insistí. Mateo se aclaró la garganta. Bueno, a medida que sigas recuperándote, podríamos tener que considerar un lugar con atención especializada, un sitio con personal médico capacitado. ¿Como el asilo Pinterest?, pregunté observando con atención sus rostros. Un destello de sorpresa cruzó la cara de Mateo antes de que pudiera controlarlo. ¿Pinterest? No creo que hayamos hablado específicamente de eso. Qué raro, interrumpí con la voz de pronto más firme. Porque recuerdo perfectamente que le dijiste a Isabel que era perfecto, poco personal, mínima supervisión, un lugar donde no duraría ni 6 meses. El color desapareció del rostro de Mateo. A su lado Isabel se quedó rígida. Abuela, no sé de qué estás hablando, balbuceó Mateo. Debes estar confundida. ¿Ah, sí? Alcancé mi bolsa de aseo, la verdadera, la que Sofía había preparado con un compartimento oculto. Abuela, deberías descansar, intervino Isabel con brusquedad. Claramente no estás bien. La ignoré mientras sacaba la grabadora digital. En realidad estoy más lúcida que en semanas, mucho más que cuando estaba tirada en la acera, sangrando después de que Mateo me empujara. Eso es ridículo, explotó Mateo poniéndose de pie. ¿Te caíste? ¿De veras? Presioné el botón de reproducción. La voz de Mateo llenó la habitación. Si no quiere firmar voluntariamente, creamos una situación, una caída, un accidente, algo que nos dé el control, siguió la voz de Isabel. ¿No es eso peligroso? ¿Y si se lastima de verdad? A su edad, los accidentes pasan todo el tiempo. Nadie lo cuestionaría. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De dónde sacaste eso?, susurró finalmente Isabel, con el rostro pálido como una sábana. No son los únicos que saben planear, respondí con frialdad. Desde hace meses sospecho que algo no anda bien. Las constantes peticiones de dinero, el repentino interés en mi salud, las preguntas casuales sobre mi testamento. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo, Siseo? Solo eres una vieja confundida.
¿De verdad? Saqué el sobre manila que Sofía me había traído. Extraje los estados de cuenta bancarios. ¿Esto es confusión? $300,000, Mateo. Eso es lo que te he dado a lo largo de los años. Dinero que prometiste devolver y nunca lo hiciste. Iba a devolvértelo cuando mi negocio despegara, protestó. ¿Tu negocio?, me burlé. ¿Cuál? ¿El restaurante que quebró en 3 meses? ¿La startup tecnológica que nunca vio la luz? ¿El esquema de inversión que era casi un fraude piramidal? Isabel se levantó de golpe y le tomó el brazo. Vámonos. Está claro que no está bien de la cabeza. Toqué el dije colgado en mi cuello. Antes de que se vayan, deberían saber que todo lo que ha pasado en esta sala, todo lo que ha pasado desde que entré a su casa, ha sido grabado. Las cámaras que instalaron para espiarme también graban hacia ustedes. Mateo se lanzó hacia mí, la cara deformada por la rabia. Dame esa grabadora. Estaba preparada. Mi mano salió disparada de debajo de la manta, el gas pimienta apuntando directo a su rostro. Se echó hacia atrás justo a tiempo. Tócame de nuevo, dije con calma, y presionaré el botón de emergencia de este dije. El doctor Carmen y la policía estarán aquí en minutos. Están esperando mi señal. Mateo retrocedió, respirando con dificultad. Estás mintiendo. Ponme a prueba, lo desafié. O mejor aún, mira por la ventana. Isabel corrió hacia ella, apartó la cortina. Su jadeo me confirmó lo que había visto. El coche patrulla estacionado discretamente en la calle, justo como Jacobo lo había coordinado. No puedes probar nada, dijo Mateo con desesperación. Es tu palabra contra la nuestra. Sonreí con frialdad. Por eso necesitaba tiempo. Para reunir pruebas, para grabar sus conversaciones, para documentar los medicamentos que han intentado darme. Medicamentos que ningún médico recetó. Levanté el documento de poder notarial que él había traído. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta? Esto no es un formulario común. Este papel te da poder no solo sobre mis finanzas, también te autoriza a tomar decisiones médicas por mí, incluso decidir si me reaniman o no. Isabel rompió en llanto, un llanto feo, desesperado. Mateo, ¿qué hacemos? El rostro de Mateo se volvió piedra. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz seca. Miré al nieto que ya no reconocía, ese extraño con el rostro del niño que una vez amé, y no sentí más que una determinación helada. Quiero que entiendas exactamente lo que hiciste, dije en voz baja, y quiero que enfrentes las consecuencias. Mateo soltó una risa amarga. ¿Eso es todo? ¿Vas a mandarnos a la cárcel? A tu propio nieto. Mi nieto murió el día que me empujó. A esa acera, respondí. Tal vez nunca existió realmente. Tomé mi celular. Voy a llamar a Jacobo. Él traerá a los oficiales que esperan afuera. Pueden quedarse y enfrentar lo que viene, o pueden huir. Pero entiendan esto, no hay lugar al que vayan donde no los encuentre. Ya no. Mientras marcaba, Mateo y Isabel se miraron como animales atrapados, dándose cuenta de que la jaula siempre estuvo cerrada. Un año después, me encontraba sentada en el columpio del porche, mirando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Mi jardín florecía a todo esplendor. Las rosas que planté en primavera, las hortensias que me regaló la vecina, el huerto que llenaba mi cocina con verduras frescas, mi pequeño refugio levantado de nuevo tras las cenizas de la traición. Lo que vino después de aquella confrontación fue como ver un choque en cámara lenta. Cuando Jacobo llegó con los oficiales, Mateo intentó huir. Alcanzó a llegar al patio trasero antes de que lo atraparan. Isabel se derrumbó, llorando sin control, echándole la culpa a Mateo un momento y al siguiente suplicando que la creyeran inocente. Yo lo observaba todo con una frialdad extraña, como si estuviera viendo una obra de teatro en vez del colapso de lo poco que quedaba de mi familia. Los agentes fueron amables conmigo, muy respetuosos. Una de ellas, una mujer que tendría la edad que habría tenido mi hija, me decía «señora» con tanta deferencia que casi me sacó una sonrisa. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones,
los documentos médicos falsificados, los registros financieros, los testimonios del doctor Carmen y de Verónica sobre los medicamentos innecesarios. La fiscal lo llamó uno de los casos más calculados de abuso a personas mayores que había visto en su carrera. Mateo y Isabel aceptaron un trato para evitar el juicio. 3 años por intento de explotación financiera a un adulto mayor y por ponerlo en peligro imprudentemente. Podrían haber recibido más tiempo si yo lo hubiera exigido, pero no le vi sentido. Ninguna condena me devolvería lo que perdí. No me refiero al dinero, sino al amor que creí tener. Las semanas después de su arresto pasaron como en un sueño. Vendí mi antigua casa. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Con la ayuda de Jacobo, encontré este lugar más pequeño en las afueras, de una sola planta, con un jardín fácil de cuidar, vecinos amables, un sitio para empezar de nuevo. Sofía venía casi todos los días durante esos primeros meses tan duros. A veces hablábamos de lo ocurrido, pero la mayoría de las veces simplemente compartíamos el silencio o recordábamos nuestros días como maestras o planeábamos el jardín. Su compañía constante fue como un salvavidas cuando el dolor amenazaba con hundirme, porque sí, lloré, no solo por Mateo, sino también por el nieto que creí tener, el niño dulce que me traía dientes de león y me decía Graham, Graham, el adolescente que me enseñó a usar el celular, el joven que me abrazó el día de su graduación universitaria y me susurró, no lo habría logrado sin ti. Esa persona, ¿alguna vez existió o solo vi lo que quería ver? El doctor Carmen me sugirió ir a terapia y aunque al principio me costó, acepté. La doctora Winters era una mujer amable, directa, de unos 60 años, especializada en trauma y duelo. Lo que estás sintiendo es un tipo de pérdida especial, me dijo en nuestra primera sesión. Pérdida ambigua es cuando se llora a alguien que aún está vivo físicamente, pero emocionalmente ya no está. Ella me ayudó a entender que podía llorar por el nieto que creí tener, sin negar la verdad de quién era realmente Mateo, que podía estar enojada con una rabia justa y feroz, sin dejar que ese enojo me consumiera. Tu sanación no depende del perdón, me dijo una vez cuando le confesé que no podía perdonar a Mateo. Se trata de recuperar tu vida. Y poco a poco, con dolor lo hice. El timbre sonó arrancándome de mis recuerdos. Me levanté del columpio del porche, mis movimientos, más sueltos que hace un año. La fisioterapia había obrado milagros en las secuelas de mi caída. Sofía estaba en la puerta con una cazuela en las manos. Detrás de ella venía Jacobo con una botella de vino y el doctor Carmen con un ramo de girasoles. Mi nueva familia, la que yo elegí. Justo a tiempo, lo recibí abriendo la puerta. «¿No nos íbamos a perder tu celebración de aniversario?», dijo Sofía, dándome un beso en la mejilla mientras pasaba. ¿Aniversario? 1 año desde la confrontación, 1 año reconstruyéndome, sanando, volviendo a encontrarme. Nos sentamos alrededor de mi mesa. La plática fluyó sin esfuerzo mientras compartíamos la comida. Estas cenas mensuales se habían vuelto una tradición, un recordatorio de que la familia no siempre tiene que ver con la sangre. «Tengo noticias», anunció Jacobo cuando terminábamos el postre. El caso de restitución por fin se resolvió. El juez ordenó la venta de la casa de Mateo y Isabel y la liquidación de sus bienes. Asentí, sintiendo apenas una tristeza lejana. El dinero ya no significaba mucho para mí. Tenía lo suficiente para vivir y el fideicomiso irrevocable que Jacobo había establecido me daba la seguridad que necesitaba para los años que me quedaban. «Hay algo más», continuó Jacobo, con una expresión más suave. «Mateo ha pedido verte». La mesa quedó en silencio. Dejé mi copa de vino con cuidado. «¿Cuándo?» «El mes que viene. Es elegible para su primera visita supervisada». Jacobo me observó con atención. «No tienes que verlo, Ellaner. Nadie te culparía si te niegas». Miré por la ventana hacia mi jardín,
pensativa. Quería ver a Mateo, sentarme frente al hombre que planeó mi muerte, que me empujó y me dejó sangrando, que calculó cuán rápido moriría en un asilo de tercera. Lo pensaré, dije al fin. Más tarde, cuando mis amigos se habían ido, volví a sentarme sola en el porche. La noche estaba clara, las estrellas esparcidas por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. Desde algún lugar cercano llegaba la risa de un niño llevada por la brisa suave. Pensé en la petición de Mateo. ¿Qué le diría si iba? ¿Qué podría él decirme a mí? Tal vez iría, no por él, sino por mí, para mirarlo a los ojos, no como víctima, sino como sobreviviente, para que viera que a pesar de todo, yo seguía aquí, de pie, viva. O tal vez no iría. Tal vez elegiría conservar mi paz, enfocarme en esta nueva vida que estaba construyendo, en el jardín que necesitaba cuidado, en las memorias que había comenzado a escribir, en el voluntariado que hacía en el centro de adultos mayores ayudando a otros a reconocer y evitar el abuso financiero. Lo hermoso de todo esto era que la decisión era mía, completamente mía. 3 días después de la cena con mis amigos, recibí una carta desde prisión. La letra de Mateo en el sobre. La sostuve largo rato antes de abrirla, sintiendo su peso, físico y emocional, en mis manos. Dentro había una sola hoja escrita con su letra familiar. Abuela, no sé si vas a leer esto. No sé si deberías, pero necesito decirlo de todos modos. Lo siento. No solo por lo que te hice, sino por la persona en la que me convertí. No hay excusas. No puedo culpar a la muerte de mamá, ni a la ausencia de papá, ni a la presión económica, ni a la influencia de Isabel. Yo tomé mis decisiones terribles, imperdonables. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero quiero que sepas que no todo fue una mentira. Cuando era niña, cuando me enseñaste a andar en bici, cuando me ayudabas con mis tareas de ciencias y te quedabas despierto conmigo cuando tenía pesadillas, eso fue real. Te amé en ese entonces, de verdad. No sé en qué momento, ni cómo, me perdí por completo. Tal vez fue poco a poco. Tal vez siempre hubo algo roto dentro de mí. Estoy intentando entenderlo en terapia aquí, pero entender no borra el daño. Si estás dispuesto a verme el próximo mes, te lo agradecería. Si no, lo entiendo. De cualquier forma, espero que estés bien. Espero que hayas encontrado paz. Mateo. Doblé con cuidado la carta y la devolví a su sobre. Luego salí al jardín. Me arrodillé sobre la tierra suave y comencé a plantar los bulbos de tulipán que había guardado para el otoño, unos rojos brillantes que florecerían en primavera. Algunos ven el perdón como el final de un camino como el mío, la sanación definitiva, el cierre de un ciclo. Pero yo había aprendido algo distinto. El perdón no era necesario para sanar. A veces sanar venía de aceptar que hay cosas que no se pueden perdonar ni olvidar, solo sobrevivir y transformar. Cubrí los bulbos con la tierra oscura, presionándola con suavidad. ¿Visitaría a Mateo? Aún no lo sabía, pero por primera vez entendí que la incertidumbre ya no me daba miedo. En realidad, ya nada me daba miedo. Había sobrevivido a la peor traición imaginable. Me enfrenté a la muerte y a la mentira. Reconstruí mi vida desde los pedazos. Dijeron que no lo lograría, pero lo hice. Y lo que viniera después, lo enfrentaría a mi manera, en mi propio tiempo, con la fuerza serena de una mujer que sabe perfectamente quién es. Él lo era. A veces la vida nos arrastra hasta lugares tan oscuros que ni siquiera podemos reconocernos en el reflejo del espejo. Lo que viví con Mateo, mi propio nieto, fue eso. Una traición tan profunda que me hizo cuestionar el amor, la sangre y la confianza. Pero si algo he aprendido de esta experiencia brutal, es que la sangre no siempre significa lealtad y que el amor no garantiza bondad. Me llamo Elena Márquez y esta es la lección que la vida me enseñó a golpes, pero también con una claridad feroz. La supervivencia no es debilidad, es fuerza pura y la justicia, aunque llegue tarde, vale cada lágrima.
Cuando Mateo me dejó tirada en la banqueta sangrando, escuché cómo decía, ella no va a sobrevivir. En ese momento no solo dolía mi cuerpo, dolía mi alma, porque no lo dijo un extraño. Lo dijo el niño que crié, al que amé más que a nada, pero sobreviví. Y esa es la primera lección. Cuando te dan por muerta, levántate, no solo por venganza, sino porque tú mereces más. También aprendí que muchas veces nos aferramos a una imagen de alguien que ya no existe, o quizás nunca existió. Yo lloré por el niño que pensé que era Mateo, no por el hombre en el que se convirtió. Y está bien llorar. No es debilidad llorar por las ilusiones rotas, por el cariño desperdiciado, pero lo importante es no quedarte atrapada en ese llanto. Lloras, respiras y luego caminas hacia adelante. La justicia no siempre se logra con gritos ni con rabia. A veces se construye en silencio, con inteligencia, con estrategia. Yo no lo enfrenté con puños, lo enfrenté con pruebas, con grabaciones, con planes. Porque las mujeres como yo, las que han sufrido en silencio demasiado tiempo, sabemos que la venganza verdadera es demostrar que no pudieron destruirnos. También aprendí que el perdón es una elección, no una obligación. No necesito perdonar a Mateo para sanar. A veces lo único que puedes hacer es aceptar que hay cosas que no se pueden perdonar, ni olvidar, solo sobrevivir y transformar. Porque esa es la clave. No permitir que el dolor te pudra por dentro, sino convertirlo en raíz de algo nuevo. Y sobre todo, entendí esto, la familia se elige. A veces no es la sangre la que te salva, sino los que te extienden la mano cuando más la necesitas. Amigos, vecinos, profesionales que creen en ti. Esa es tu verdadera tribu, la que no te abandona, la que no te traiciona. Hoy, mientras planto tulipanes rojos bajo la tierra húmeda, no sé si veré a Mateo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me da miedo no saberlo, porque ya nada me asusta. Ya enfrenté lo peor y sigo aquí, con mi jardín, mi hogar nuevo, mi círculo de gente elegida. Me reconstruí desde el suelo, pétalo por pétalo. Y si tú estás leyendo esto, sintiéndote rota, traicionada, débil, déjame decirte algo que nadie me dijo a mí. No estás sola. Eres más fuerte de lo que crees. No tienes que perdonar para sanar. Solo tienes que elegirte a ti misma una y otra vez. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.